Telepacífico presenta Economía HD, la visión del Pacífico, más allá de los titulares. Continuamos con la franja informativa de nuestro canal regional Telepacífico. Muchísimas gracias a todos los que continúan con nosotros y nos ven desde diferentes lugares del mundo en www.telepacifico.com. Economía HD, financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión. Desde los diferentes lugares del mundo usted puede participar en las redes sociales, nos encuentra en todas como @economíahd. Recuerde que también tenemos nuestro canal de YouTube para que conozca cuáles han sido esos temas que durante la temporada hemos analizado en nuestro programa. Iniciamos el espacio de hoy con Héctor Mario Vázquez. Él es concejal y líder cívico de Candelaria, del municipio Vallecaucano, que nos viene a contar sobre una actividad que se realizará mañana muy importante. Se trata sobre la Marcha por el Agua y la Vida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Armando. Gracias por el espacio. Se trata de invitar a la comunidad, a los gremios políticos, a la sociedad, a los líderes, a que nos acompañen y hacer eco a la Marcha por el Agua y la Vida, de una marcha que se concentrará en Bogotá, y queremos nosotros como Candelaria repetir eso ante el Valle del Cauca por el cambio climático, por todo lo que está sucediendo con el smog, la reforestación, por todas las deficiencias que tenemos nosotros en este tema. Bueno, la cita es exactamente ¿en qué lugar? A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde en la cabecera municipal, en el sitio denominado la Plazoleta de la Música, iniciaremos esta gran actividad creando conciencia, invitando cordialmente al sector educativo, al sector empresarial, los sectores económicos que tienen que aportar y tomar decisiones en esta problemática que no le hemos puesto mucho cuidado nosotros. Tenemos que crear conciencia. Bueno, entonces ese es el propósito básico mañana de la marcha, hacer esa conciencia que necesitamos todos en torno a la conservación del medio ambiente y por supuesto del agua. Totalmente. Y si hay alguien que necesita de apoyo, de pronunciamiento frente al recurso hídrico, el preciado líquido, pues es el municipio de Candelaria. Históricamente se ha visto bastante involucrado por diferentes problemas de suministro de agua potable. ¿Cuál es la situación ahora? Rápidamente, concejal. Muy buenos días. Buenos días. La situación de Candelaria es totalmente seguir trabajando para que ese precioso líquido le llegue a toda la comunidad, a todos los sectores. Candelaria es un municipio totalmente atípico a los demás, sí. Concentrado, su concentración en los corregimientos es dispersa. Entonces, debemos seguir trabajando sobre el tema del agua y esa es la parte que nosotros debemos de concientizar. Precioso líquido que hay que conservarlo. Y principio fundamental para el nuevo liderazgo, pensando en próximos periodos a la alcaldía, por ejemplo, a la gobernación, pues hay que tener en cuenta el recurso hídrico y garantizarlo, por supuesto, como lo establece la Constitución Política de nuestro país. Pues de esta forma finalizamos este primer segmento rápidamente con esta invitación, que es a marchar, a movilizarnos por el agua, pero sobre todo por la vida, concejal. Muchas gracias por el espacio. Bueno, no se vaya porque mire, lo vamos a meter un poco en el tema que tenemos hoy para analizar, Pablo. Usted lo dijo en el noticiero ahora, vamos a hablar sobre esa reunión que tendremos hoy, ¿cierto? Bueno, el presidente Juan Manuel Santos con el presidente Nicolás Maduro allá en Quito, hacia las 2 de la tarde, hablar un poco sobre esta relación que se tiene y qué va a pasar entonces con la crisis en la frontera. Antes de que se me vaya el invitado, le quiero preguntar, mucha gente de Candelaria se fue para Venezuela, ¿están retornando? ¿Cómo manejar esa situación? De Candelaria, la gente que migró hacia Venezuela fue por el tema económico, por el auge económico que había en su momento. Ahora, más que prepararnos, estamos mirando cómo afrontar las alternativas de empleo, de vivienda, para poder recibir a nuestros conciudadanos. Y estas situaciones nos pueden servir de ejemplo también para proponerlos en las diferentes agendas de gobierno de los candidatos y candidatas a diferentes cargos públicos. Pues muy amable, muchas gracias, que tenga usted un buen día. Muchas gracias, Pablo. Nosotros les recordamos que Economía HD llega hasta sus hogares gracias a la financiación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión. Usted ya lo recordó, Armando, hoy estaremos hablando del día clave entre Colombia y Venezuela, luego del impasse diplomático que ya completa más de un mes en esos dos países a raíz del cierre de la frontera, una decisión de manera unilateral por parte del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cuáles son las implicaciones económicas y cuáles son también las grandes expectativas que se generan para el día de hoy?
con esos dos garantes, con Ecuador, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay. Sí, señor, pues mire, para analizar este tema se encuentra con nosotros Juan Pablo Milanese, él es analista político y director de la maestría en gobierno de la Universidad ICESI. Juan Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, buenos días. Qué bueno que nos acompañe, por favor ayúdenos a contextualizar. Vamos por partes. Con los pronunciamientos del presidente Juan Manuel Santos, dijo, voy sin muchas expectativas, pero de todas formas estoy cumpliendo a la invitación a un diálogo. ¿Esto qué quiere decir? A ver, yo creo que lo que asume en este caso es una posición realista con respecto a lo que puede pasar en la reunión. No obstante, este tipo de reuniones tendieron a ser positivas desde el punto de vista de desatar nudos en las relaciones. Sí. Si uno lo mira retrospectivamente en el tiempo, se encuentra con que frecuentemente son estos espacios de diplomacia presidencial los que permiten destrabar en muchos casos la relación entre Colombia y Venezuela. Lo recuerdo en muchas oportunidades en el caso de Chávez y Uribe, el mismo Chávez y Santos, etcétera. El punto es, en este caso particular, me parece que buena parte de las tensiones que se están produciendo responden mucho más a unas lógicas de política doméstica que a una lógica de la relación específica entre los países, o en realidad la política doméstica que se refleja en la relación bilateral. Y desde ese punto de vista no sé hasta qué punto el diálogo entre los dos puede llegar a resolver el problema, por lo menos en términos inmediatos. ¿Cómo define política doméstica? Política profesor interna Pablo en este Milanese? caso específico. Ok. Normalmente uno tiende a hacer una separación entre la política interna y la política exterior, pero son dos dimensiones que están fuertemente entrelazadas. ¿Podríamos decir que ese conflicto entonces es un pañito? No, es una cortina de humo teniendo en cuenta las elecciones que se van a llevar a cabo exactamente en diciembre y que Colombia, pues, digamos que es prácticamente la víctima que le tocó, como siempre le suele tocar al gobierno colombiano con Venezuela. La víctima que le tocó, pero por otro lado también lo aprovecharon políticamente distintos sectores de la política colombiana esto, o sea que es algo que en muchos aspectos, no obstante, sobre todo la población colombiana en Venezuela y la frontera en términos generales, porque esto lo viven también los venezolanos del otro lado de la frontera, sí. Y sobre eso ahora podría ser una apreciación. Pero yo creo que hay un aprovechamiento político desde ambos lados de la frontera, posiblemente no para el gobierno colombiano, pero sí para otros sectores políticos dentro del país. El 15 de septiembre el presidente Juan Manuel Santos estuvo en una zona de frontera para analizar y conocer de primera mano qué está pasando en estos momentos con nuestros connacionales. Veamos entonces algunos apartes de esa visita. Minutos antes, los habitantes de la población recibieron al mandatario entonando las notas del himno nacional de la República de Colombia. El presidente saludó a los pobladores y escuchó frente a frente sus peticiones. Quiero que usted ayude a este pueblo porque en verdad estamos pasando muchas necesidades. Nosotros vivimos de aquí, de este pueblo. Aquí hay mucha gente que en verdad está mal. Está mal. Espero que nos ayude. Dios me lo bendiga. Gracias, presidente. Dios lo bendiga, señor presidente. Me dé la sabiduría para llevarnos adelante, señor presidente. Esta es la primera vez que un mandatario de los colombianos visita la zona limítrofe entre Colombia y Venezuela. Así lo hicieron saber quienes esperaron al presidente Santos para saludarlo. Para nosotros es un halago que estemos presentes. Primera vez en la vida que un presidente de Colombia nos visita en la frontera de Paraguachón y le damos nuestra cordial bienvenida. Ayúdame. Estamos con usted aquí. Cerveza, eso está bien. Primera vez en la historia de Colombia que viene un presidente aquí a Paraguachón. Ese es un orgullo para nosotros. Primera vez en la historia de Colombia que viene un presidente aquí, yo. Entre abrazos, besos, vivas y aplausos, los habitantes de esta zona limítrofe acompañaron al mandatario en su recorrido y demostraron su afecto al jefe de Estado. El presidente Santos Ahí veíamos entonces algunos apartes de la visita del presidente Juan Manuel Santos a la zona de frontera. Pues mucha ayuda sí se necesita, así fuese antes del impasse, Armando. De todas formas,
muchos connacionales se quejan y se quejaban de que se sienten olvidados en diferentes regiones, específicamente en esa zona del país. Tenemos más invitados. ¿Quién nos acompaña a esta hora de la mañana? Sí, señor, nos acompaña en el estudio el periodista Abraham Agudelo. Muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora, Abraham. Gracias, un saludo para ustedes muy especial. Bueno, él también es politólogo. Hablando sobre el tema de hoy, Bran, pues digamos que en la reunión que podría identificarse hoy como primordial para las relaciones entre Colombia y Venezuela, más que hablar de abrir la frontera, esos 2.200 kilómetros, se puede hablar de un ordenamiento, de una reestructuración en la crisis humanitaria que se está viviendo entre ambas naciones. Importante esa pregunta porque precisamente lo que se buscará hoy, precisamente en esta importante cumbre entre los dos mandatarios, es que Colombia acepte la responsabilidad que tiene social durante tantos años, no solamente en el mandato del presidente Santos, sino en toda la historia política de Colombia. Venezuela emite varios comunicados a través de sus cancilleres donde le dice al mundo entero que Colombia no está aceptando la responsabilidad política que tiene toda la vida en el tema del tráfico que se vive allí, sí, de la frontera y demás. Y lo que busca el presidente Maduro seguramente es pedirle a Colombia la responsabilidad frente a lo que sucede allí en la frontera, que Colombia se eche la culpa de lo que Colombia tiene como lo que le toca a Colombia y que Venezuela salga victorioso de esta reunión finalmente hoy. ¿Y será, doctor Juan Pablo Milanese, que nuestro país se va a echar culpas frente a lo que está pasando en la frontera, responsabilidades, específicamente en el día de hoy y en ese lugar, en Ecuador, que no es un sitio como muy neutral? Seguramente, o sea, mientras no haya una aceptación de las partes de un principio de corresponsabilidad, ninguna de las otras va a aceptar la responsabilidad sobre el asunto. Y por eso es que creo que soy escéptico de la misma manera que Santos lo manifestó con respecto a los resultados de la cumbre. Pero sí me parece que sería exageradamente optimista pensar que se va a abrir la frontera después de esta reunión. Eventualmente puede pasar, pero no lo veo como un escenario probable. Bueno, la canciller María Ángela Holguín hace un llamado de atención para los colombianos que están allá y decir, bueno, a raíz de esto determinemos situaciones y comprometámonos para solucionar esa problemática que hay con la economía y ya los colombianos es hora de independizarse y no pensar en Venezuela. ¿Qué posibilidades puede haber frente a ese caso teniendo en cuenta que pues, los negocios que se hacen con Venezuela siempre son bastante lucrativos, por lo menos allá en la zona? No, es además un país hermano donde siempre, se lo preguntaba usted ahorita al señor Héctor Vázquez, que cuál era la migración que ha habido de parte no solamente de todo Colombia, sino del Valle del Cauca, muy importante hacia Venezuela. Siempre ha habido una hermandad, todos tenemos un familiar venezolano. Entonces yo pienso que esto también tiene que ver con el tema social un poquitito. Así que el independizarnos económicamente de Venezuela, pues me parecería a mí que no sería una salida interesante, ni poder dilatar más esto. Más bien llegar a un buen acuerdo que le venga bien a todos. El doctor Juan Pablo Milanese tiene algo que decir también. Y es fácil pensar en una cuestión como esa si se piensa en Colombia en términos abstractos. Pero una cosa es pensar en el país en términos abstractos y otra es pensar en la zona de frontera. O sea, la zona de frontera, más allá del límite que separa a los dos países, tiene una interacción y una interdependencia que no es algo de este momento, sino que es algo permanente y es lógico pensarlo. Legal e ilegal. Legal e ilegal, exactamente. Y cotidiano en la gente que vive en esa zona, y de los dos lados, del lado colombiano y del lado venezolano, que en este momento quienes realmente se ven afectados por el cierre de la frontera son esencialmente esas personas. ¿Por qué? Porque las grandes empresas que exportaban a Venezuela y ese tipo de cuestiones ya dejaron de hacerlo hace tiempo, pero quien afecta realmente esto es a la vida de frontera. De hecho, muchos connacionales que han regresado, que han hecho parte de esa diáspora, aseguran que quieren volver, porque ahí están sus dinámicas de vida y que por supuesto se sirven el uno entre las diferentes zonas, entre Colombia y Venezuela, ahí en la frontera, pero que quieren regresar, profesor. Y es razonable que así sea. Algunos llevan décadas viviendo allá y tienen una vida establecida en ese lugar y es lo razonable. Lo pongo en mi caso personal. Llevo más de 10 años viviendo acá en Colombia. Me siento una persona más del país, de la región, y mis expectativas están puestas en lo que pasa acá. Bueno, a ellos les pasa lo mismo. Y nadie quiere que les ajuste la vida. Exactamente. Es completamente lógico. Pues vamos a hacer nuestra primera pausa para comerciales. Estamos hablando sobre el día clave entre Colombia y Venezuela y estamos analizando las diferentes implicaciones que puede tener la reunión entre los dos presidentes. Pausa y ya regresamos con más Economía HD. Estás viendo Mía HD.
Estamos de vuelta en Economía HD, Armando, la visión del Pacífico más allá de los titulares. Y a esta hora de la mañana les presentamos el estado del tiempo en las principales localidades de nuestro querido Pacífico colombiano. Sol y paraguas, Armando Gamboa. Sí, señor, iniciamos el recorrido en la capital del Valle del Cauca, que amanece parcialmente soleada con una temperatura promedio de 18 grados centígrados, mientras que en Popayán amanece nublada con 13 grados centígrados. Vea, una buena noticia es que ha llovido en el norte del Valle del Cauca, lo que por supuesto pues mitiga un poco esta sequía que entre otras cosas ha sido la más aguda de la historia, dicen los estudios a nivel nacional, la sequía más aguda que ha vivido nuestro país la estamos pasando por estos días. Seguimos saludando ahora a San Juan de Pasto, cielo parcialmente soleado y una temperatura promedio de 17 grados centígrados. Y si nos vamos para Quibdó, la capital del departamento del Chocó, pues en el día de hoy tendremos tormentas y una temperatura promedio de 24 grados centígrados. Sí, señor, y nuestro destino internacional, Quito, Ecuador, niebla bastante, 9 grados centígrados, que recibe hoy el avión presidencial de Juan Manuel Santos a eso del mediodía y culminará con la reunión en la que nos estaremos enterando cuál fue el balance finalizando la tarde. Y continuando con el tema, Bran, usted tuvo la posibilidad de vivir en España varios años y el conflicto entre Venezuela y Colombia está prácticamente desde que inició Chávez su gobierno. ¿Cómo se percibía, cómo se visibilizaba el conflicto allá? ¿Cómo lo percibían? Bueno, siempre los medios españoles han sido muy elocuentes con todo lo que ha tenido que ver con el tema de la dictadura de Chávez desde su momento, porque tienen que tener en cuenta que pues, España es de los países que ha recibido siempre a los venezolanos sin ningún tema de visa. Y sin embargo les preocupaba, por supuesto, muchísimo la migración que hay en las Islas Canarias, que son 7 islas, a 3 horas de la península ibérica, donde pues, viven cualquier cantidad de venezolanos, donde se toma muy en serio la política y todo lo que es el mecanismo que funciona en el país hermano de Venezuela. Siempre con preocupación, porque recuerde que pues, hacemos parte de ese legado de la corona española, Latinoamérica, y que hubiese una fractura entre dos países hermanos, pues siempre complicaba el tema social más que nada. Recuerde que usted puede ser la llamada del día o puede hacer la llamada del día a través de la línea telefónica 518-4098. Nos acompaña a esta hora de la mañana Melquisedec, que nos quiere expresar también su opinión frente al tema del día. Melquisedec de Diego, buenos días. Muy buenos días. Lo escuchamos, bienvenido. Yo tengo que hacerle una preguntita respecto a la economía del país que tiene que ver con el alza del dólar que nos está perjudicando a todos. Nosotros, la deuda externa prácticamente está en 65.500 millones de dólares. Y resulta que cada colombiano, según tenemos que pagar, es 4,5 millones. Entonces, eso equivale al 51% del PIB. Entonces, a mí me parece que para seguir así, lo mejor es que se cree la dolarización, porque mejoraría a toda la ciudadanía, porque los que se están beneficiando con eso son unos poquitos, unas 5 o 6 personas en el país. ¿Ustedes qué opinan de eso? Pero yo estoy de acuerdo que dolaricen como hicieron en Ecuador, porque prácticamente nos están perjudicando a todos en la canasta familiar. Muchas gracias. A usted muy amable, muchas gracias por comunicarse. Nuestro tema del día de hoy tiene que ver con esa reunión clave, un día clave entre Colombia y Venezuela, entre sus presidentes, pero de todas formas también le vamos a dar paso a estas opiniones, a estas posiciones frente a temas económicos. ¿Usted qué dice, profesor Milanés? Él habla de la dolarización para nuestro país. A ver, yo creo que son varias cosas que hay que tener en cuenta. Yo, sin ser economista, lo aclaro en este punto específico. Sí, señor. O sea, en primer lugar, el aumento del valor del dólar, en este caso particular, lo que se está presentando no es una decisión del gobierno, del Estado colombiano. O sea, simplemente tiene que ver cuáles son las mecánicas más eficaces para hacer frente a una coyuntura de este tipo. Con respecto al dólar, el caso de la dolarización, no me parece que Colombia esté en una situación donde eso sea una opción en este momento, porque además implica también el riesgo de estar atado a una moneda y estar atado también a los ciclos económicos de esa moneda sin poder hacer política monetaria. Me parece que sería un riesgo innecesario.
Bueno, una de las, digamos, dos esenciales aspectos y exigencias que hizo el presidente Nicolás Maduro es que se elimine el marco legal que permite la libre y compra-venta de divisas. Además, óigame esto, de un control a los medios de comunicación. ¿Cómo se percibe eso usted como periodista? ¿Qué tal las propuestas del vecino? No, son dictatoriales, precisamente. La libre expresión en el mundo entero, la posibilidad de nosotros entregar una opinión totalmente diáfana y que salga de un contexto y sesgar la información que le convenga al poder, definitivamente como periodista no estoy de acuerdo. Usted, profesor Juan Pablo Milanese, frente a otras razones de Nicolás Maduro, él habla de luchar contra el contrabando, el paramilitarismo, la piratería, como si fueran problemas exclusivos de nuestro país. De hecho, dice que la responsabilidad es de Colombia y el problema se traslada a su país. ¿Es esto cierto? Bueno, en algunos casos, de paramilitarismo, sí, claro, es muy puntual. Es cierto, sí. En los otros casos hay un principio de corresponsabilidad por parte de los dos países, o sea, la frontera no es de uno solo de los dos países, sino de los dos. No conozco específicamente cuáles son las políticas que está llevando cada uno de los países para enfrentar la cuestión del contrabando, pero en principio pensaría que hay un principio de corresponsabilidad, la frontera es compartida, no es de solamente uno. Bueno, ahí está el tema de hoy, la reunión que tiene el presidente Juan Manuel Santos con Nicolás Maduro en Quito hacia las 2, 3 de la tarde. Ustedes pueden participar en las redes sociales, nos encuentran en Twitter como @economiahd y hacer preguntas a nuestros invitados. Una pausa y regresamos con más. Estás viendo Economía HD. Estamos de regreso en Economía HD, la visión del Pacífico más allá de los titulares, y es el momento de saludar a nuestros compañeros de Amaneciendo. Ya se encuentran listos. La banda Amaneciendo se encuentra lista, encabezada por Ana María Giraldo, por Flavio Ramírez y Mabel Kremer, que también nos acompaña. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Buenos días, me gustó eso de la banda, eso suena chévere. Una bandota iniciando esta semana acompañándolos a ustedes en este nuevo Amaneciendo para que se vayan preparando. ¿Cómo están? Muy bien, y ustedes con temas muy interesantes como siempre. Por favor, adelantos. Muy interesantes, mírese, nosotros estamos por estos días pensando en cómo podemos prevenir y también manejar algunos temas de salud y en esta oportunidad de la tercera edad. Hoy, 21 de septiembre, se celebra el Día Internacional del Alzheimer y precisamente se hace para tener todos estos programas de prevención. Hoy vamos a tener a todos ustedes, o les vamos a dar mejor a todos ustedes las recomendaciones para prevenirlo, las personas que de pronto ya están sufriendo esta enfermedad que es cada vez más común, y en Colombia ya más adelante les vamos a compartir cifras, pues qué podemos hacer para hacerles mejor la vida a esas personas que padecen de esta enfermedad. Es muy común, también hay que decir que en los Estados Unidos 5.4 millones de personas poseen esta situación que tiene que ver mucho con demencia. Sí, señor. Sí, pues miren, hoy día del Alzheimer y no nos acordábamos aquí en Economía HD. Qué bueno que ustedes se sacan a relucir este día tan importante. Lo chiviamos. Hay muchos mecanismos, sobre todo en materia de prevención. Yo he escuchado que, por ejemplo, estos juegos didácticos, lúdicos, pues ayudan a agilizar mucho más toda la parte mental, la motricidad, y pues esto resulta bastante importante a la hora de hablar de prevención del Alzheimer, ¿o no? Así es, todo eso lo vamos a tener hoy en Amaneciendo, y aparte nos estamos preparando para lo que será la próxima semana en la versión número 10 del Festival Mundial de Salsa. Tenemos un pequeño adelanto de todas las actividades que se realizan en el marco de este festival. Claro que sí, y también vamos a recordarles acerca de una campaña que por estos días el HIV nos está llamando y tenemos que ir a colaborar. Lo necesitamos salvar, esa es nuestra responsabilidad. Pues a ustedes muy amables, muchas gracias. Ya nos vemos. Feliz Amaneciendo y un abrazo para ustedes. Oigan, pues, Alzheimer. Hay veces que se habla de Alzheimer voluntario, Armando, como que nos acordamos simplemente de lo que nos conviene, ¿o no? Sí, señores. Bueno, tenemos 30 segundos para nuestros invitados, 30 segundos implacables para que nos regalen esos mensajes finales y conclusiones alrededor de nuestro tema del día. ¿Con quién arrancamos? Juan Pablo Milanese de la Universidad ICESI. 30 segundos, conclusiones. Bueno, en principio yo no soy particularmente optimista de lo que pueda salir de la reunión de hoy. Creo que las cuestiones que estuvimos discutiendo son
un buen reflejo de cuáles son los escenarios posibles. De cualquier manera es necesario tratar de organizar una reunión, una cumbre como esta que pueda distender la situación, aunque puede ser que salga el tiro por la culata y que sea más complejo, ¿no? Bueno, y las conclusiones de Bran Agudelo, periodista que tiene estudios en la Universidad de Valencia en España. 30 segundos. Evidentemente lo que ha dicho el otro señor invitado, hoy no es positivo, de pronto no somos positivos en el tema de cómo se vaya a llevar la agenda y qué conclusiones positivas salgan para todos los colombianos y todos los venezolanos. Sí, habrá muchos temas que tienen que ver precisamente con solucionar el tema por la vía diplomática. Esperamos, por supuesto, de que esto traiga muy buenas consecuencias para todos. Muchas gracias. Juan Pablo Milanese, muchas gracias también por estar con nosotros. Nosotros nos vamos, pero les recordamos que la invitación es a continuar con la programación de nuestro canal regional Telepacífico. Todos los días, desde las 6:30 de la mañana, comienza la programación en directo. Les recordamos, mañana movilización por la vida, por el agua, en el municipio de Candelaria, y todos tenemos que apoyar esta iniciativa. A movernos, a dinamizar un poco más nuestras voces de protesta y sobre todo de apoyo, más que protesta, de apoyo por el preciado líquido. ¡Feliz día! Telepacífico presentó Economía HD, la visión del Pacífico, más allá de los titulares.